Un anciano fue abandonado por sus hijos en el desierto, y lo que encontró lo dejó sin aliento. El sol se extendía sobre las tierras de cultivo, bañando con su luz dorada los campos de maíz que se mecían suavemente con la brisa. En medio de ese paisaje, Eusebio empuñaba la azada con la misma fuerza de siempre, aunque los años habían dejado huella en sus manos callosas y en su espalda encorvada. A sus 72 años, aún se negaba a vivir de los recuerdos. Su vida había sido forjada con sudor y sacrificio, y no conocía otra manera de existir que no fuera trabajando la tierra. Desde muy joven la vida no le dio tregua. Huérfano desde la infancia, nunca conoció el calor de una familia. Creció entre las paredes frías del orfanato de San Bartolo, donde los niños aprendían pronto que la vida no tenía piedad con los débiles. Pero Eusebio no se dejó consumir por la tristeza. Cuando cumplió la mayoría de edad, dejó atrás aquel lugar y se aventuró al mundo con las manos vacías, pero con una determinación férrea. El destino lo llevó a la hacienda de don Gregorio, un terrateniente de carácter rudo, pero justo, dueño de vastas tierras en las que el campo florecía bajo el trabajo incansable de los peones. Eusebio, con apenas 16 años, demostró una tenacidad que llamó la atención de su patrón. Mientras otros jóvenes se quejaban del cansancio, él terminaba su labor y pedía más tareas. Con el tiempo, se convirtió en el hombre de confianza del hacendado, quien no tenía hijos ni esposa. «Muchacho, si sigues trabajando así, un día todo esto será tuyo», le dijo Gregorio una tarde, mientras observaban el horizonte teñido por el atardecer. Eusebio no tomó esas palabras como una promesa vacía. Aprendió cada detalle sobre el cultivo, la cosecha, el trato con los comerciantes, y cuando su patrón falleció años después, cumpliendo su palabra, le dejó la hacienda en herencia. Para ese entonces, ya era un hombre hecho y derecho, con esposa y 2 hijos pequeños, Ramiro y Julián. Los primeros años fueron duros, pero la hacienda prosperó bajo su mando. Sus tierras crecieron, al igual que su reputación de hombre honesto y trabajador. La vida le sonreía, hasta que la desgracia tocó su puerta con la enfermedad de su esposa. Su muerte dejó un vacío que nunca pudo llenar. Sus hijos, aún niños, quedaron a su cargo. Con el pasar del tiempo el amor de padre lo cegó. Quiso darles lo que él nunca tuvo, una vida sin carencias, sin las penurias de su infancia, pero en su intento de protegerlos del sufrimiento, los convirtió en hombres débiles, acostumbrados a recibir sin esfuerzo. Crecieron rodeados de comodidades, pero sin respeto por el trabajo que las sostenía. Años después, cuando Eusebio creyó que su vida ya estaba definida, conoció a Josefina, una mujer humilde y de carácter bondadoso. Con ella tuvo a Mariana, su única hija mujer, pero el destino no le permitió construir una familia duradera. La relación no funcionó y Josefina se marchó, dejando a la niña a su cuidado. Ramiro y Julián nunca vieron a Mariana como parte de su familia. Desde pequeños, la trataron con desdén, llamándola bastarda a sus espaldas. Para ellos, solo era un estorbo, un recordatorio de que su padre había compartido su amor con alguien más. A diferencia de sus hermanos, la joven nunca pidió nada. No se quejaba cuando le daban la ropa vieja de los demás peones, ni cuando la ignoraban en la mesa. Lo único que le importaba era su padre. Cada tarde, después de ayudar en la casa donde vivía con su madre, acudía a la hacienda para asegurarse de que Eusebio comiera bien y tomara sus medicinas. «Papá, te traje un caldo que hice con mamá», decía con una sonrisa tímida mientras le extendía un cuenco caliente. El anciano la miraba con orgullo. Mariana era su verdadero tesoro, pero sus hijos mayores no compartían su afecto, solo veían en su padre un obstáculo entre ellos y la herencia. Una noche, mientras compartían una botella de mezcal, la conversación tomó un tono sombrío. «El viejo no durará para siempre», murmuró Julián, girando el vaso entre sus manos. Ramiro, con la mirada fija en la lumbre de la chimenea, esbozó una sonrisa torcida. «No, pero podemos acelerar las cosas», respondió con frialdad. Mariana, que pasaba cerca de la puerta, se detuvo en seco. Un escalofrío le recorrió la espalda. Sabía que sus hermanos eran ambiciosos, pero jamás imaginó que fueran capaces de pensar en algo así.
Se alejó de la casa principal con el corazón latiendo con fuerza. Al día siguiente, su padre notó su inquietud. «¿Te pasa algo, hija?», preguntó mientras tallaba madera en el porche. Ella dudó por un instante, pero no podía callar. «Papá, prométeme que nunca confiarás en Ramiro ni en Julián», dijo con voz baja. El anciano frunció el ceño. «Son mis hijos, pueden ser flojos, pero no me harían daño», respondió con calma. La joven apretó los labios. Sabía que su padre era un buen hombre, pero demasiado confiado. Días después, los hermanos pusieron en marcha su plan. Con fingida amabilidad, prepararon un desayuno especial para su padre. «Hoy queremos compartir contigo, viejo», dijo Ramiro, sirviendo el café con una sonrisa falsa. Eusebio, conmovido por la repentina muestra de afecto, aceptó sin sospechar nada. Bebió el café lentamente, sin notar el somnífero disuelto en el líquido oscuro. Pronto, su vista se tornó borrosa y sus párpados se volvieron pesados. «¿Qué me pasa?», murmuró antes de desplomarse sobre la mesa. Julián le arrebató la pluma de la mano y la deslizó sobre los papeles que ya tenían preparados. «Firma aquí, padre. Es solo un documento para que no tengas que preocuparte por nada», susurró en su oído. El hombre, con la mente nublada, garabateó su firma sin entender lo que hacía. Una vez que lo tuvieron todo asegurado, lo subieron a la carreta y emprendieron el viaje hacia un destino desconocido. El viento helado de la madrugada silbaba entre los árboles cuando llegaron a un pueblo fantasma, lejos de cualquier civilización. Les había tomado 4 días llegar hasta allí. Cada pocas horas sedaban a su padre y se aseguraban de que estuviera bien amarrado y no despertara. Querían dejarlo tan lejos de su hogar como fuera posible. Era un lugar olvidado por el tiempo, con casas en ruinas y caminos cubiertos de polvo. Bajaron a su padre y lo dejaron recostado sobre unos cartones dentro de una vieja casa de adobe. «Que tenga dulces sueños», murmuró Ramiro, con una sonrisa cruel antes de cerrar la puerta y marcharse. La carreta se alejó por el camino desierto, dejando atrás al anciano dormido, ajeno a la traición que acababa de sufrir. Eusebio despertó solo, un día después de que sus hijos lo abandonaran. El frío de la madrugada calaba hasta los huesos. Un viento seco se filtraba por las rendijas de la casa desvencijada, haciendo crujir la madera podrida. En el suelo, sobre unos cartones raídos, el hombre comenzó a removerse. Su cuerpo se sentía pesado, sus párpados le ardían y su mente navegaba en una neblina espesa. Abrió los ojos lentamente. La oscuridad lo envolvía, solo interrumpida por el resplandor tenue de la luna que entraba por un agujero en el techo. Intentó moverse, pero sus músculos estaban entumecidos. Su boca estaba seca, su lengua pegada al paladar. Con esfuerzo, se llevó una mano a la frente y parpadeó varias veces. Su última memoria era la de un desayuno con sus hijos, un momento que en su ingenuidad había creído un acercamiento sincero. Pero ahora estaba aquí, solo, en un lugar que no reconocía. El desconcierto se transformó en angustia. Se incorporó con dificultad, apoyándose en la pared rugosa. Sus rodillas temblaron bajo su peso, pero se obligó a mantenerse en pie. «¿Dónde estoy?», murmuró, su voz apenas un susurro rasposo. El hombre avanzó a tientas por la habitación, chocando con los restos de un mueble roto. Con cada paso, el suelo crujía, como si la casa entera se quejara de su presencia. Al llegar a la puerta empujó con fuerza, pero ésta no se movió de inmediato. La habían cerrado por fuera. Un escalofrío le recorrió la espalda. Sus hijos lo habían abandonado. La realidad cayó sobre él como una losa. Ramiro y Julián no solo lo habían despojado de todo lo que tenía, también lo habían dejado a su suerte en un lugar desconocido. La traición dolía más que el frío, más que el hambre que empezaba a hacerse notar en su estómago vacío. Había trabajado toda su vida para que sus hijos tuvieran un futuro, y esto era lo que recibía a cambio. Pero si algo había aprendido en su dura existencia, era que la vida no se detenía por la injusticia. El dolor no servía de nada si no se usaba como combustible para seguir adelante. Apoyó ambas manos en la puerta y empujó con todas sus fuerzas. La madera vieja cedió de golpe y la puerta se abrió con un chirrido metálico. El aire helado de la madrugada lo golpeó de frente. El pueblo estaba muerto. Casas derruidas, calles de tierra seca, ventanas rotas. No había luz,
No había fuego en ninguna chimenea, ni rastro de personas. Solo silencio. Eusebio salió tambaleándose. Se abrazó el torso con los brazos para conservar el calor y avanzó por el camino polvoriento. Sus pasos eran inseguros, sus piernas apenas respondían, pero no podía quedarse allí esperando la muerte. A medida que avanzaba, observó los restos de lo que alguna vez fue una pequeña plaza. Un par de bancas de hierro carcomidas por el óxido, una fuente seca cubierta de polvo y un poste de madera con un viejo cartel colgando de una soga podrida. Se acercó y lo leyó con dificultad bajo la luz de la luna. Bienvenidos a San Jerónimo del Desierto. No había oído de ese lugar en su vida. Si alguna vez había sido un pueblo próspero, ahora no quedaban más que ruinas. Su estómago rugió con fuerza. El hambre comenzaba a arderle en las entrañas. Necesitaba encontrar algo, lo que fuera, para mantenerse en pie. Se obligó a seguir caminando, explorando cada casa con la esperanza de hallar comida. Solo encontró polvo, madera podrida y viejas botellas vacías. El amanecer lo encontró más débil que nunca. Sus piernas flaqueaban, su garganta ardía de sed. Si no encontraba agua pronto, no pasaría otra noche vivo. Fue entonces cuando la vio. Al final de la calle principal, oculta entre los escombros de una casa derrumbada, había una estructura de piedra circular. Un pozo. La esperanza renació en su pecho. Se apresuró lo más que pudo y se arrodilló junto al borde, sintiendo la humedad en las piedras frías. Con manos temblorosas, tomó el cubo que colgaba de una cuerda vieja y lo dejó caer al interior. El sonido del agua al ser perforada por el recipiente le arrancó un suspiro de alivio. Giró la manivela con esfuerzo, escuchando cómo la cuerda rechinaba con cada vuelta. Cuando el cubo apareció, lo tomó con ambas manos y se lo llevó a los labios sin pensarlo. El líquido bajó por su garganta, dándole un respiro al fuego que lo consumía por dentro. Pero en cuanto dio varios tragos, notó que algo estaba mal. El agua tenía un olor inusual. Era más espesa, más aceitosa. Escupió con miedo. Frunció el ceño y levantó el cubo para mirarlo con más atención. El líquido reflejaba la luz del sol, que comenzaba a salir con un brillo oscuro, como si algo más estuviera mezclado en él. Metió un dedo y frotó la sustancia entre sus dedos. No era solo agua. Su mente recordó de inmediato las historias que había oído en su juventud. Terrenos donde el agua brotaba negra, como sangre de la tierra. Lugares donde los hombres cavaban y encontraban riquezas enterradas bajo sus pies. El descubrimiento lo dejó helado. ¿Era posible que bajo este pueblo olvidado hubiera un tesoro oculto? Eusebio buscó entre los escombros algo para usar de recipiente y dio con una vieja cantimplora que seguramente había tenido alcohol antes. La llenó con la sustancia. No tenía manera de confirmar sus sospechas, pero si tenía razón, este hallazgo podía cambiarlo todo. Sin embargo, aún no estaba a salvo. Seguía solo en medio de la nada, sin comida y sin rumbo. Se puso de pie con dificultad y miró hacia el horizonte. Debía salir de allí. El sol ascendía, dorando el desierto con su calor abrasador. Si quería sobrevivir, tenía que encontrar un camino hacia la civilización. Respiró hondo y empezó a caminar. A media mañana el sol caía a plomo sobre la tierra agrietada. Cada paso que daba sobre el polvo caliente era una batalla contra el cansancio. El hombre sabía que, si se detenía, no se volvería a levantar. El paisaje se extendía interminable ante él, árido y cruel. No había árboles que ofrecieran sombra, ni un alma que pasara por aquellos caminos olvidados. Sus labios estaban resecos, y aunque aún conservaba un poco de la sustancia oleosa del pozo en su cantimplora, no podía beber o enfermaría. Caminó hasta que su cuerpo no pudo más y cayó de rodillas. El destino no podía ser tan cruel, no después de todo lo que había pasado. Miró la botella de metal que cargaba y la agitó con las pocas fuerzas que le quedaban. Aquel líquido oscuro era su única esperanza. «No puedo morirme aquí», murmuró con la voz quebrada. La imagen de sus hijos apareció en su mente. Ramiro y Julián, riendo con descaro, celebrando su traición. Seguramente en ese momento estaban disfrutando de la fortuna que le arrebataron. La rabia le dio fuerzas. Se puso de pie con las piernas temblorosas y siguió caminando.
No les daría el gusto de verlo caer. El horizonte comenzó a cambiar. Entre la bruma del calor, una delgada línea oscura apareció en la distancia. Una carretera. Un atisbo de esperanza encendió su pecho. Si llegaba hasta allí, tal vez podría encontrar ayuda. Forzó sus pies a moverse más rápido. Cada metro que avanzaba, el camino se hacía más claro. Ya podía ver las marcas de ruedas en la tierra, señal de que los carretones pasaban con frecuencia por allí. El tiempo se hizo eterno, pero al final llegó. Se dejó caer en la orilla del camino, su cuerpo completamente agotado. El sol comenzaba a descender cuando un sonido lejano lo hizo levantar la cabeza. Un rechinido de madera y el golpeteo de ruedas sobre la tierra. Un carromato avanzaba lentamente, tirado por dos mulas de pelaje polvoriento. El conductor era un hombre de rostro curtido, con una camisa remendada y un sombrero de paja ladeado sobre la cabeza. Eusebio se puso de pie tambaleándose y levantó una mano. «Oiga, deténgase», dijo con la voz rasposa. El carretonero tiró de las riendas y las mulas bufaron antes de detenerse. El hombre lo observó con desconfianza. «¿Qué hace aquí, viejo?», preguntó entrecerrando los ojos. Eusebio respiró hondo. No tenía tiempo para rodeos. «Me abandonaron. Necesito llegar a un pueblo», explicó. El conductor lo miró de arriba abajo, evaluándolo. Finalmente suspiró. «Suba», dijo. El hombre no lo pensó dos veces. Se montó en la parte trasera del carromato, acomodándose entre los costales de maíz. «¿Cómo se llama, don?», preguntó el hombre, agitando las riendas para seguir avanzando. «Eusebio», respondió él. «Yo soy Ignacio. Voy rumbo a Veracruz. Puedo dejarlo en el próximo pueblo». El hombre asintió, agradecido. Por fin había encontrado una oportunidad de salir de aquel infierno. El camino fue largo. La brisa de la tarde refrescaba el aire, aliviando el calor del día. Cuando el sol se ocultó y el cielo se llenó de estrellas, Ignacio sacó una cantimplora y se la ofreció. «Tome un trago, se ve que lo necesita». Eusebio aceptó con manos temblorosas. El agua fresca fue un alivio para su garganta seca. «Gracias, compadre. Me salvó la vida», dijo devolviéndole el recipiente. Ignacio se encogió de hombros. «Uno nunca sabe cuándo necesitará que alguien le tienda la mano», explicó sin más. El anciano se quedó en silencio por un momento. Pensó en cómo sus propios hijos no habían tenido esa compasión con él. Su mano temblorosa tocó la cantimplora que aún guardaba en su bolsillo. Aquel líquido oleoso, si era lo que creía, podría cambiarlo todo. Debía llegar a un lugar donde pudiera comprobarlo, y cuando lo hiciera, su vida nunca volvería a ser la misma. El pueblo apareció a la distancia, justo cuando el cielo comenzaba a teñirse de un dorado opaco. Era un sitio modesto, con casas de adobe dispersas y una plaza central que servía como punto de encuentro para los pocos habitantes. Eusebio se ajustó el sombrero y suspiró, sintiendo un nudo en la garganta. Durante 3 días habían viajado sin parar. Ignacio le había compartido la comida y el agua que llevaba. En parte, seguía vivo gracias a ese hombre. Su compañero tiró de las riendas, haciendo que las mulas se detuvieran frente a la fonda más grande del pueblo. «Hasta aquí llegamos, don. El camino a Veracruz sigue más adelante, pero yo me quedo aquí», dijo el carretonero, bajando de su asiento. Eusebio descendió con algo de dificultad, sus músculos aún resentidos por el desgaste. Metió la mano en su bolsillo y sacó un par de monedas que sus hijos habían olvidado robarle. «Tome esto. No tengo mucho, pero es lo justo por ayudarme», murmuró. Ignacio negó con la cabeza y levantó una mano. «Guárdeselo. Si la vida me pone en su camino, será por algo. Y si alguna vez logra lo que está buscando, acuérdese de este viejo carretonero». El hombre asintió lentamente. No sabía si algún día volvería a ver a ese hombre, pero su generosidad nunca la olvidaría. El carretonero le dio una última mirada antes de subirse al carromato y perderse entre la polvareda del camino. El anciano se giró hacia la fonda. Necesitaba un poco de comida antes de averiguar cómo demostrar lo que llevaba en su cantimplora. El interior de la fonda era cálido y acogedor. Las paredes de adobe estaban decoradas con viejos trastos de cobre y mantas de colores. El aroma a café de olla y pan recién horneado le recordó los desayunos en la hacienda, cuando aún creía que su vida estaba en orden.
Se acercó al mostrador, donde una mujer robusta servía café a los pocos clientes que comenzaban su jornada. ¿Tienen pan y café?, preguntó con voz cansada. La dueña de la fonda lo miró de arriba abajo con curiosidad. Si tiene con qué pagar, sí. Eusebio sacó las monedas que había guardado y las dejó sobre la mesa. La mujer las tomó, evaluándolas con ojo experto, y asintió. Póngase cómodo, ahorita le traigo su desayuno. Se sentó junto a la ventana y observó el movimiento del pueblo. Los primeros comerciantes comenzaban a abrir sus puestos, y algunos hombres con sombreros anchos cruzaban la plaza rumbo a la iglesia. Pero lo que más le llamó la atención fue un grupo de hombres que salían de una pequeña oficina en la esquina de la plaza. Llevaban ropas manchadas de aceite, y uno de ellos cargaba un maletín de cuero. Eusebio entrecerró los ojos. Por sus vestimentas y la manera en que caminaban, supo que no eran campesinos. «Debe ser una oficina de alguna empresa petrolera», murmuró para sí mismo. Justo en ese momento la mujer trajo su desayuno. «Aquí tiene, don. ¿Algo más?» El anciano negó con la cabeza y tomó la taza caliente. «Nada por ahora, gracias». Bebió un sorbo y respiró hondo. No podía precipitarse. Primero debía confirmar que su hallazgo realmente valía algo, y luego haría que sus hijos pagaran por lo que hicieron. Terminó su desayuno y salió de la fonda con paso firme. Si quería respuestas, debía ir directamente a la fuente. Caminó hacia la pequeña oficina, donde había visto salir a los hombres petroleros. El letrero sobre la puerta decía, «Compañía Petrolera del Golfo». Inspiró hondo y empujó la puerta de madera. Adentro, un hombre de mediana edad, con bigote bien recortado y un traje beige cubierto de polvo, escribía algo en un cuaderno. Al notar la presencia del anciano, levantó la vista con una ceja arqueada. «¿En qué puedo ayudarlo?», preguntó sin mucho interés. Eusebio se aclaró la garganta. «Necesito hablar con alguien que sepa sobre petróleo». El hombre soltó una leve risa y se cruzó de brazos. «Aquí todos sabemos sobre petróleo, viejo, pero si viene a pedir trabajo, le aviso que no contratamos gente de su edad». Eusebio apretó la mandíbula, pero mantuvo la calma. Sacó la cantimplora de su bolsillo y la puso sobre el escritorio. «Esto lo saqué de un pozo en un pueblo abandonado», dijo con voz firme. El hombre frunció el ceño y tomó la cantimplora. Destapó la tapa de metal y acercó la nariz al borde. En cuanto el aroma espeso y aceitoso llegó a sus sentidos, su expresión cambió. Abrió un cajón y sacó un vaso de cristal, vertiendo un poco del contenido de la cantimplora. El líquido oscuro reflejó la luz de la lámpara con un brillo denso. «¿Dónde encontró esto?», preguntó con seriedad. Eusebio se cruzó de brazos. «Eso es algo que discutiré cuando sepa si vale la pena». El hombre lo miró fijamente por unos segundos. Luego, sin decir nada, se puso de pie y salió de la oficina por una puerta lateral. Eusebio sintió un nudo en el estómago. Sabía que había dado con algo importante. Pocos minutos después, el hombre regresó acompañado de otro sujeto, más alto, y con el porte de un hombre acostumbrado a dar órdenes. Llevaba un traje azul marino, y su cabello estaba engominado hacia atrás. «Me han dicho que encontró petróleo», dijo sin rodeos. El anciano asintió. «Si es petróleo o no, eso lo dirán ustedes, pero lo que sé es que lo saqué de un pozo que nadie más ha tocado». El hombre alto tomó el vaso con el líquido oscuro y lo estudió. Metió un dedo y frotó la sustancia entre sus dedos. Sus ojos brillaron con interés. «Si lo que dice es cierto, esto puede valer una fortuna», dijo con una sonrisa calculadora. Eusebio mantuvo su rostro imperturbable. «No pienso decirles la ubicación hasta que aseguremos un acuerdo justo». El hombre alto dejó el vaso sobre la mesa y se cruzó de brazos. «Nos interesa, pero necesitamos comprobarlo. ¿Nos llevaría al lugar?». El anciano fingió pensarlo por un momento, aunque en su interior ya tenía la respuesta. «Sí», dijo al fin, «pero si resulta ser tan valioso como creen, quiero mi parte, y la quiero por escrito». El hombre alto sonrió. «Trato hecho». Eusebio salió de la oficina con una mezcla de alivio y nerviosismo. Había dado el primer paso para recuperar lo que le arrebataron, pero todavía quedaban asuntos legales por atender. Con presura, se dirigió al único despacho de abogados del pueblo.
El murmullo de la pluma deslizándose sobre el papel era lo único que rompía el silencio en la oficina. La lámpara de petróleo proyectaba sombras largas sobre los muebles de madera oscura, y el olor a tinta y polvo impregnaba el aire. El viejo hacendero observó con atención al escribano, un hombre de lentes gruesos y bigote fino que revisaba los documentos con mirada meticulosa. Había pasado las últimas horas escuchando términos legales que apenas entendía, pero una cosa le había quedado clara. Aquel pedazo de tierra en el que encontró el pozo de petróleo no tenía dueño registrado. «Es como le digo, don Eusebio», dijo el escribano, ajustándose los lentes mientras pasaba la última hoja del registro de propiedades. El pueblo de San Jerónimo del Desierto fue abandonado hace décadas. No hay títulos recientes ni reclamaciones activas sobre esas tierras. El anciano asintió con calma, aunque por dentro sentía un peso en el pecho. Lo que había descubierto era real, pero sin papeles que lo avalaran, cualquiera podía quitárselo. «Entonces, ¿qué debo hacer para asegurarme de que nadie más lo reclame?», preguntó con voz firme. El hombre se inclinó hacia adelante, entrelazando las manos sobre la mesa. «Hay un procedimiento llamado usucapión. Si usted demuestra que ha ocupado y trabajado la tierra de manera continua, puede solicitar que se le reconozca como legítimo dueño. Claro, normalmente esto toma años, pero en su caso hay un vacío legal que podría jugar a su favor». Eusebio entrecerró los ojos. «¿A qué se refiere?». El escribano sonrió con cierto aire de satisfacción, como si le encantara explicar estos enredos burocráticos. Para que alguien reclame un terreno, debe haber un propietario anterior, o al menos un reclamo vigente. Pero San Jerónimo fue olvidado por todos. Si usted ha encontrado un recurso valioso y lo ha hecho notar ante la compañía petrolera, tiene pruebas de que fue el primero en reconocer su potencial. En términos simples, si nadie lo disputa, usted puede registrar el terreno como suyo antes de que alguien más intente hacerlo. El hombre se recargó en la silla. El destino le había jugado muchas malas pasadas, pero ahora, por primera vez en mucho tiempo, parecía estar de su lado. «¿Qué tengo que hacer?». El escribano sacó una hoja en blanco y comenzó a escribir. «Primero firmaremos una declaración donde usted jura haber encontrado y trabajado la tierra de manera pacífica y continua, aunque sean pocos días. La compañía petrolera respaldará su solicitud con el interés de explotar el pozo, lo que acelerará el proceso. Como no hay reclamaciones anteriores, en cuestión de semanas podrá tener un título provisional». Eusebio asintió. No tenía otra opción. Si quería asegurarse de que el tesoro bajo la tierra fuera suyo, debía actuar rápido. Días después, la compañía petrolera organizó una expedición para regresar al pueblo abandonado. No era solo para confirmar la existencia del petróleo, sino también para asegurar el derecho de explotación del terreno. Eusebio iba en uno de los carros junto al ingeniero, a cargo de la operación, un hombre delgado y de rostro afilado, llamado Don Arturo. A diferencia de los petroleros de la oficina, este tenía las manos curtidas por años de trabajo en el campo y la mirada de alguien que había visto demasiadas cosas en su vida. «Así que usted fue quien halló el pozo», dijo el ingeniero, con un tono de curiosidad genuina. «Lo encontré por necesidad», respondió el anciano, acomodándose el sombrero. «Mis hijos me dejaron a mi suerte, y el pozo fue lo único que me mantuvo vivo». El hombre asintió en silencio, observando el horizonte árido. «Dicen que el petróleo no solo enriquece a los hombres, sino que también los corrompe», murmuró. «¿Qué piensa hacer con su parte si todo esto resulta ser cierto?». Eusebio miró sus manos callosas. Nunca en su vida había deseado riquezas, solo tranquilidad. Pero ahora tenía una razón más grande que el dinero: demostrar que no se había rendido. «Tengo asuntos pendientes con mi familia», dijo sin dar más detalles. El ingeniero no insistió. El viaje duró poco más de un día y medio. A diferencia del camino tortuoso que Eusebio recorrió en carretera con Ignacio, los petroleros sabían las mejores rutas, tenían caballos rápidos y contaban con provisiones. Cuando finalmente llegaron a San Jerónimo del Desierto, los caballos se detuvieron en medio de la plaza polvorienta. Los ingenieros descendieron de inmediato,
observando el entorno con atención. Un par de trabajadores comenzaron a tomar muestras del suelo, mientras otros descargaban los equipos. Eusebio caminó hasta el pozo con paso firme. «Aquí es», dijo, señalando la estructura de piedra. Uno de los técnicos lanzó una cubeta y la sacó llena del líquido espeso y oscuro. Al examinarlo, el rostro de don Arturo se iluminó. «No hay duda», dijo con una sonrisa satisfecha. «Aquí hay petróleo de buena calidad». Los demás ingenieros comenzaron a hablar entre ellos, planeando los siguientes pasos. Eusebio los observó en silencio. Su hallazgo ya no era solo suyo. En poco tiempo esta tierra desierta se llenaría de máquinas y hombres dispuestos a sacar cada gota de oro negro de sus entrañas. Uno de los hombres se acercó con unos documentos. «Señor Eusebio, si firma aquí, la compañía se compromete a tramitar la propiedad del terreno a su nombre, y a cambio, usted nos concede los derechos de extracción con un porcentaje de regalías». El anciano tomó la pluma y leyó con cuidado. No entendía todos los términos, pero la parte importante era clara. El terreno sería suyo y recibiría una parte justa de las ganancias. Firmó sin dudar. Cuando los petroleros terminaron de establecer las bases de su operación, Eusebio emprendió el viaje de regreso. Esta vez no iba solo ni derrotado. Volvía con un nombre que ya no podían borrar y con la certeza de que el destino le había dado la última palabra. Sus hijos pensaron que lo habían desechado como si fuera un estorbo, pero ahora, cuando se parara frente a ellos, no solo estaría vivo, estaría de regreso como un hombre rico y con el poder de decidir su futuro. Los meses pasaron como un viento lento pero constante, arrastrando consigo las sombras del pasado. 6 meses desde aquella madrugada en la que Eusebio despertó solo en el pueblo muerto. 6 meses desde que bebió por error aquella agua espesa que cambiaría su destino. No fue un camino fácil. Durante semanas tuvo que lidiar con trámites burocráticos, reuniones interminables con abogados y petroleros que buscaban asegurar su inversión sin ceder demasiado. Pero Eusebio no era un tonto. Sabía que había encontrado algo valioso y que, si jugaba bien sus cartas, podría asegurarse un futuro digno. Durante ese tiempo, vivió en el pueblo donde firmó el contrato, en una pequeña casa de adobe que le rentaba la dueña de la fonda. No necesitaba lujos ni comodidades, solo paciencia. A cada documento firmado, a cada negociación cerrada, su nombre ganaba más peso. Los petroleros cumplieron su parte. Después de inspeccionar el pozo y confirmar la calidad del petróleo, aceleraron los trámites para que las tierras quedaran a su nombre. Así, en menos tiempo del habitual, Eusebio se convirtió en propietario legal de San Jerónimo del Desierto. Lo que había sido un pueblo olvidado, ahora se transformaba en un terreno valioso para la industria. El dinero comenzó a fluir poco a poco. Al principio, solo como un adelanto por la explotación, pero lo suficiente para que Eusebio pudiera vestirse con ropas nuevas, comer bien y empezar a planear su regreso. No regresaría como un mendigo, sino como un hombre renacido. Y finalmente, el día llegó. Eusebio ajustó el sombrero sobre su cabeza y miró el camino polvoriento que lo llevaría de vuelta a su hogar. Ya no era el mismo hombre que sus hijos abandonaron. Su piel curtida por el sol aún mostraba las cicatrices de su pasado, pero sus ojos ya no reflejaban tristeza ni derrota. El viaje de regreso tomó 2 días. Esta vez lo hizo en una carreta alquilada, con caballos fuertes que lo llevaron sin problemas a través del árido paisaje. Cada milla recorrida lo acercaba más a su destino, a la confrontación inevitable con aquellos que lo habían traicionado. Cuando finalmente divisó el pueblo donde pasó la mayor parte de su vida, sintió cómo la nostalgia lo golpeaba con la fuerza de un vendaval. Nada parecía haber cambiado, salvo su propia percepción del lugar. Ahora lo veía con otros ojos. La casa que una vez fue suya ya no estaba en su posesión. Sus hijos la habían vendido poco después de que desapareció. Con el dinero robado, se mudaron a una propiedad más grande en las afueras del pueblo, una casa con ventanales amplios y un portón de hierro que reflejaba su falsa sensación de éxito. Pero el pueblo recordaba al hombre. Apenas bajó de la carreta, los murmullos se extendieron como una ola. Los rostros de los comerciantes, los campesinos, las mujeres que vendían en el mercado, todos lo miraban con incredulidad.
¿No estaba muerto?, susurró una mujer mayor. Dijeron que se había perdido en el desierto, agregó un hombre con voz ronca. Pero si ese es don Eusebio, miren cómo viene vestido. El hombre, acostumbrado a la discreción, no hizo caso a los murmullos y avanzó con paso firme. Su único interés era reencontrarse con la única persona que había sufrido por él, Mariana. Se dirigió a la casa donde ella vivía con su madre. Tocó la puerta con 3 golpes secos y esperó. El sonido de pasos apresurados le indicó que alguien estaba dentro. La puerta se abrió con un chirrido y allí estaba ella. Su hija lo miró con los ojos muy abiertos, como si viera un fantasma. La palidez de su rostro dio paso a un temblor en sus labios. «Papá», susurró, incapaz de creer lo que veía. Eusebio sonrió con ternura y abrió los brazos. La joven se lanzó hacia él, rompiendo en llanto. «Pensé que estabas muerto, te busqué por todas partes», sollozó contra su pecho. El anciano le acarició el cabello con suavidad. «Estoy aquí, hija. Volví». Mariana se apartó un poco y lo miró con el rostro húmedo. «Papá, Ramiro y Julián, ellos dijeron que te habías ido sin avisar, pero yo no les creí. Busqué en hospitales, fui a preguntar a las autoridades. Nadie sabía nada de ti». El hombre suspiró. No podía culparla por haber sido engañada. «Ya sé lo que hicieron», murmuró, «y esta vez no se saldrán con la suya». La joven lo miró con inquietud. «Papá, ellos han estado gastando todo el dinero de la hacienda. Compraron esa casa nueva, se la pasan en fiestas, rodeados de gente interesada, pero el dinero no les va a durar para siempre». El anciano sonrió con calma. «Eso ya lo sabía, por eso vine en el momento justo». Esa noche la casa de sus hijos mayores estaba iluminada por docenas de velas y lámparas de aceite. Desde la calle se escuchaba el estruendo de la música en vivo y las risas de los invitados. En el patio, un grupo de hombres bebía mezcal mientras las mujeres se paseaban con vestidos de tela fina. Los anfitriones, Ramiro y Julián, disfrutaban de la atención, brindando con copas de cristal como si fueran terratenientes de abolengo. Pero la fiesta se detuvo en seco cuando una figura apareció en la entrada. El silencio se apoderó del lugar. Un vaso cayó al suelo y se rompió en pedazos. Algunas mujeres se llevaron las manos a la boca. Ramiro, con el rostro desencajado, se puso de pie de golpe. «No puede ser», balbuceó. Julián palideció. Su piel sudorosa reflejaba el pánico que lo invadía. Eusebio avanzó con calma. Su porte era imponente, no por su estatura, sino por la seguridad con la que caminaba. Vestía con elegancia, como un hombre de negocios, pero sus manos aún conservaban la rudeza del campo. Los murmullos comenzaron de nuevo. «Es don Eusebio», dijo una muchacha. «Pero si lo habían dado por muerto», agregó otro. «¿Cómo es que está aquí?», preguntó uno. El anciano se detuvo frente a sus hijos y los miró con la misma paciencia con la que había criado a un par de niños traviesos. «¿No me van a ofrecer un trago?», preguntó con ironía. Ramiro tragó saliva. «Papá». «Ahórrate las palabras», lo interrumpió Eusebio. «No vine a escuchar excusas». Julián intentó recomponerse. «Mira, viejo, podemos hablar de esto en privado». El hombre negó con la cabeza. «No hay nada que hablar en privado. Todo lo que hicieron lo hicieron a plena luz del día. Me robaron, me traicionaron, intentaron deshacerse de mí, pero aquí estoy. Y ahora quiero que todos escuchen lo que tengo que decir». El silencio se hizo absoluto. El anciano sacó un sobre de su chaqueta y lo dejó caer sobre la mesa con un golpe seco. «Ese es el documento que me acredita como dueño de San Jerónimo del Desierto», dijo con calma. «El pueblo donde me dejaron a morir es ahora mío. ¿Y saben qué encontré ahí? Petróleo». Un murmullo recorrió la multitud. Algunos ya habían oído rumores, pero nadie esperaba escuchar la confirmación en la voz de Eusebio. Los hijos abrieron y cerraron la boca como peces fuera del agua. «Mientras ustedes gastaban lo que me robaron en fiestas y placeres, yo me convertí en el dueño de tierras que valen más de lo que jamás soñaron», continuó el hombre. «Y ahora que sé lo que valgo, ustedes no son nada». Julián se tambaleó sintiendo cómo la realidad lo golpeaba como un puñetazo en el estómago. Eusebio dio un paso adelante, su mirada más dura que nunca.
Pensaron que me habían enterrado, pero lo único que hicieron fue darme un nuevo comienzo, dijo. Ramiro dejó caer su copa. Su rostro reflejaba el horror de quien ve cómo su mundo se desmorona. El anciano sonrió con frialdad. A partir de ahora, hijos míos, ustedes están solos. El eco de las palabras del hombre quedó suspendido en el aire, como una sentencia dictada por la misma vida. La fiesta, que minutos antes rebosaba de jolgorio, ahora era una sala de juicio improvisada. Sus hijos se sentían como presidiarios esperando su condena. Julián intentó recomponerse, forzando una sonrisa nerviosa. «Papá, podemos arreglar esto», murmuró. El hombre se cruzó de brazos y lo miró con frialdad. «Sí, podemos, y lo haremos como se debe», dijo con voz firme. Sacó otro sobre de su chaqueta y lo colocó sobre la mesa. A diferencia del documento de la propiedad de San Jerónimo del Desierto, este contenía algo mucho más peligroso para sus hijos: pruebas. Las había mandado a recaudar con espías durante los 6 meses que había estado ausente. Este expediente contiene declaraciones de testigos, copias de los documentos que me obligaron a firmar bajo los efectos del somnífero y registros de la venta fraudulenta de mi hacienda, explicó. No solo me robaron, sino que intentaron matarme al abandonarme en el desierto. Los murmullos entre los presentes aumentaron. Un hombre delgado, vestido con un uniforme azul con botones dorados, se abrió paso entre la multitud. Su placa brilló bajo la luz de las velas. El comandante del pueblo. Recibimos un informe hace unos días sobre este asunto, pero no teníamos pruebas suficientes para proceder, dijo el hombre con un tono neutro. Eusebio le extendió los documentos con calma. Ahora las tienen. Julián dio un paso atrás como si pudiera huir de la verdad. «Esto es una farsa, ese viejo está loco», gritó, su voz aguda por el pánico. Ramiro, siempre más sereno, intentó manipular la situación. «Escuche, comandante, todo esto es un malentendido. Podemos hablar en privado, arreglar esto como hombres civilizados», dijo, deslizando disimuladamente unas monedas en la mesa. El comandante ni siquiera miró el dinero. «Lo único que vamos a arreglar aquí es su traslado a la cárcel», sentenció. Ramiro palideció. Los hombres de la ley rodearon a los 2 hermanos. Por orden de las autoridades, quedan arrestados bajo los cargos de fraude, falsificación de documentos y tentativa de homicidio, anunció el comandante. La multitud se apartó, dejando un pasillo libre. Ramiro intentó resistirse, pero 2 agentes lo tomaron de los brazos y lo inmovilizaron con facilidad. «Esto no puede estar pasando», rugió forcejeando. Julián, en cambio, se desplomó en el suelo, con la mirada perdida. Su mente no podía procesar que todo su mundo se había desmoronado en cuestión de minutos. Eusebio los observó con la serenidad de quien ya no tiene nada que perder. «Yo les di todo», dijo, con voz tranquila pero dura. «Y ustedes me lo arrebataron sin dudar. Ahora verán lo que es perderlo todo». Los hermanos fueron arrastrados hasta la salida, donde un par de caballos con grilletes esperaban. El comandante se giró hacia Eusebio. «Nos encargaremos de que enfrenten la justicia», aseguró. El anciano asintió. «Eso es todo lo que pido», murmuró. Los gritos de los hermanos se fueron apagando a medida que los conducían a la celda más cercana. Cuando la casa quedó en silencio, todos los presentes miraron al hombre con respeto. Había regresado de la muerte para hacer justicia, y lo había logrado. Pocos días después, el sol despuntaba en el horizonte, tiñendo el cielo con tonos dorados y naranjas. La brisa matutina arrastraba el aroma de la tierra húmeda, del pan recién horneado en la fonda y del café hirviendo en los fogones de las casas. Eusebio se encontraba en la plaza del pueblo, sentado en una banca de madera gastada, observando cómo los primeros comerciantes abrían sus puestos. Hombres cargaban costales de maíz, mujeres tejían en el umbral de sus casas y los niños corrían descalzos entre los adoquines gastados. Respiró hondo. Al fin estaba en paz. Los meses anteriores habían sido una prueba de resistencia, no solo para su cuerpo, sino para su espíritu. Había sobrevivido a la traición, al desierto, a la desesperanza. Ahora, con la justicia finalmente en su favor, podía ver el futuro con claridad. Mariana se acercó y le tomó la mano. «Papá, ¿qué harás ahora?», preguntó con dulzura,
mirándolo con esos ojos que tanto se parecían a los de su madre. El anciano sonrió. «Construir algo nuevo», respondió. «Algo que esta vez nadie me podrá quitar». Ella asintió y se sentó a su lado. Sus manos temblaban levemente, como si aún no pudiera creer que su padre estaba de vuelta. «Cuando pensé que habías desaparecido, sentí que todo estaba perdido», confesó. «Pero nunca dejé de buscarte. Nunca dejé de creer que estabas vivo». El hombre le apretó la mano con cariño. «Y aquí estoy», dijo con suavidad. La joven sonrió, aunque una sombra de tristeza aún nublaba su expresión. «Ramiro y Julián», murmuró. El anciano suspiró. «Ellos eligieron su destino», dijo. «Yo les di todo. Les di una vida que yo jamás tuve. Y aún así, me vieron como un estorbo. No hay vuelta atrás para ellos». Mariana bajó la mirada. «Siguen siendo mis hermanos», susurró. Eusebio la entendía. A pesar de todo, ellos compartían la misma sangre. Pero el amor fraternal no era suficiente para borrar el daño que habían causado. «Lo que hicieron no tiene perdón», dijo con firmeza, «y ahora enfrentarán las consecuencias». Un hombre se acercó desde la otra esquina de la plaza. Era don Arturo, el ingeniero de la compañía petrolera. Llevaba un maletín en una mano y una expresión seria en el rostro. Don Eusebio lo saludó con un leve asentimiento. «Don Arturo», respondió el anciano, «¿cómo va el negocio?». El ingeniero se sentó junto a él y sacó unos papeles del maletín. «La compañía ha estado avanzando con la perforación en San Jerónimo del Desierto. Los análisis confirmaron que hay un yacimiento considerable bajo las ruinas del pueblo. Ya estamos extrayendo los primeros barriles y los inversionistas están entusiasmados». Eusebio asintió lentamente. «Entonces el oro negro era real», murmuró. «Más real de lo que imaginamos», confirmó don Arturo. «Y como prometimos, su parte de las regalías ha comenzado a generarse». Sacó un sobre grueso y se lo entregó. «Aquí tiene el primer pago», dijo. «Una cifra considerable». El anciano lo tomó con calma, sin abrirlo. «¿Cuánto hay aquí?», preguntó. «Lo suficiente para comprar cualquier terreno en este pueblo», respondió el ingeniero. «Y lo suficiente para que no tenga que trabajar un solo día más en su vida». Eusebio dejó el sobre su regazo y entrecerró los ojos. Toda su vida había trabajado la tierra con sus propias manos. Había sembrado maíz, había levantado cercos, había domado caballos. El dinero nunca le interesó más allá de lo necesario para vivir con dignidad. Pero ahora tenía más de lo que jamás imaginó. Mariana lo observaba en silencio, como si temiera que rechazara su fortuna por orgullo. «Papá», dijo en voz baja, «esta es tu oportunidad». El anciano la miró. «¿Mi oportunidad para qué?», preguntó. «Para empezar de nuevo», respondió ella con sinceridad. «Para construir algo diferente, para que esta vez puedas disfrutar de lo que lograste». El hombre se quedó en silencio por un largo rato. Luego, guardó el sobre en el interior de su chaqueta y asintió. «Tienes razón, hija», dijo con voz firme. «Es hora de pensar en el futuro». Los siguientes días fueron un torbellino de actividad. Con el dinero que había recibido, compró un terreno a las afueras del pueblo. No era una gran hacienda como la que tuvo, pero era lo suficiente para construir un hogar digno. Encargó materiales, contrató obreros, y cada mañana supervisaba la construcción de su nueva casa. No era un hombre que pudiera quedarse de brazos cruzados. Aunque el dinero le permitía descansar, su alma le exigía seguir en movimiento. Además, comenzó a invertir en el pueblo. Donó parte de sus ganancias para construir un nuevo pozo de agua, reparó la iglesia que estaba en ruinas y financió mejoras en la escuela. «Este pueblo me dio una segunda oportunidad cuando era joven», le decía a Mariana. «Es justo que yo haga algo por él». Los habitantes lo veían con respeto, como si se tratase de una leyenda, de un milagro imposible. 6 meses después la casa estaba terminada. Era una construcción sencilla pero fuerte, de adobe y madera, con un gran porche donde Eusebio podía sentarse a ver el atardecer. Mariana vivía con él, ayudándole a mantener el hogar. A veces, en las noches tranquilas, el hombre se quedaba mirando el fuego de la chimenea y recordaba su vida pasada. Recordaba a su difunta esposa, a don Gregorio,
a los días en que trabajaba de sol a sol sin quejarse. Recordaba la traición, pero esos recuerdos ya no lo atormentaban. Los fantasmas del pasado se habían disipado. Un día su hija entró a la casa con una carta en la mano. «Papá, llegó esto para ti», dijo, entregándosela. Eusebio la tomó y la abrió con cuidado. Era del comandante del pueblo donde arrestaron a Ramiro y Julián. La leyó en silencio. Cuando terminó, Mariana lo miró con curiosidad. «¿Qué dice?», preguntó. El anciano suspiró. «Tus hermanos fueron condenados a 20 años de prisión», dijo con voz neutra. Su hija no respondió de inmediato. «¿Cómo te sientes?», preguntó después de un rato. Eusebio miró por la ventana. «Aliviado», dijo con sinceridad. Era el final de un largo camino. El pasado había quedado atrás. Se levantó, tomó su sombrero y salió al porche. El sol estaba comenzando a ponerse, tiñendo el cielo de un rojo intenso. Respiró hondo. Había vuelto del infierno y había ganado. La historia de Eusebio nos enseña que la vida puede arrebatarnos todo en un instante, pero mientras haya determinación y fuerza en el corazón, siempre existirá la posibilidad de renacer. Él perdió su hogar, su familia y su confianza en el mundo, pero en su camino de regreso no solo recuperó lo que le arrebataron, sino que se convirtió en un hombre aún más fuerte. Su historia no es solo una de traición y venganza, sino de justicia, resistencia y redención. Si esta historia te atrapó, te hizo reflexionar o te dejó con emociones encontradas, te invito a que dejes un comentario con tu opinión. ¿Qué habrías hecho en el lugar de Eusebio? ¿Crees que la justicia se cumplió? No olvides darle un me gusta y suscribirte para que más historias como esta lleguen hasta ti. Tu apoyo es lo que mantiene viva la narrativa. Déjame saber en los comentarios qué te pareció el final y qué personaje te impactó más. Te mando un abrazo enorme y nos vemos en la próxima historia.